El Centro de Estudios Históricos del Porfiriato, el Laboratorio de Teatro Libertad y el Museo Nacional de Historia presentan Juana Cata, entre el mito y la historia. Les pedimos mantener sus teléfonos en silencio. Pueden tomar fotografías, pero sin flash. Esta es segunda llamada. Segunda. Buenas tardes. Buenas tardes, qué honor, maestro. Narcia, qué gusto, te extrañaba. Rosita, buenas tardes. Hola. Los puedo saludar también en francés, porque acabo de estar en Bruselas y en París. Bonsoir. Bonsoir. ¿Cómo está, Jimenita? Qué gusto. Buenas tardes. Pero el saludo que más me gusta es el zapoteco. Padiushi. Padiushi. Padiushi, maestra. Padiushi. Y me gusta el zapoteco porque significa algo como Dios contigo. Pero sobre todo porque me recuerda mi niñez aquí en Tehuantepec. Les agradezco mucho que hayan venido. Padiushi. Maestra Padiushi, qué largo viaje hizo para venir. Me encanta. Padiushi. Bueno, aquí estoy para mi cita con ustedes. Esta función está especialmente dedicada a la señora Albina García Alcántara. El Centro de Estudios Históricos del Porfiriato, el Laboratorio de Teatro Libertad y el Museo Nacional de Historia presentan Juana Cata, entre el mito y la historia. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente. Como hay algunas personas que no me conocen, me voy a presentar. Soy Juana Catarina Romero, pero todos me dicen Juana Cata. Algunos dicen que soy una cacica y otros que me tomo un lugar que no me corresponde. Mis amigos me dijeron apenas cuando bajé del ferrocarril en la estación que me estaban esperando. Es que no les dio tiempo de avisarles a ustedes que mi barco se había retrasado en La Habana. Pero aquí estoy para atenderlos y aclarar sus dudas o aumentarlas. Permítanme un momento. Faustino, Faustino, ve que la Meche lleve los baúles a mi cuarto y tú lleva los bultos con los géneros que traje para la tienda. Faustino, ¿me prepararon mi chocolate? Quise Peli, gracias. No me importa estar un poco cansada por todas las cosas que compré en Europa para mi tienda la isleña.
Nada como el chocolate de Oaxaca. Y el viaje también me resultó un poco cansado, aunque ahora se llega mucho más rápido. De Veracruz para la estación Victoria. Y de ahí para Rincón Antonio, que ahora se llama Matías Romero. Y ya es el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Y allí para acá se hacen menos de 10 horas. Aunque mi sobrina dice que me debo tomar estos viajes con mucha calma, a mis años. Del viaje, lo más importante son las máquinas que encargué en Alemania para el trapiche de Santa Teresa. Tiene la maquinaria más moderna que hay. Y esa tienda seguirá siendo la que produce más azúcar de todo Tehuantepec. ¿O qué digo Tehuantepec? De todo el Istmo. Y cuando uno tiene la maquinaria más moderna, hay que pensar. Uno busca la modernidad y la alcanza, pero después la modernidad está más lejos, como si se la hubiera llevado el agua del río. Y hablando del río, en el camino disfruté de las vistas del río Tehuantepec. Todavía sus orillas se llenan de flores. Y por las faldas de los cerros, ni parece tierra al ver los alcatraces y las filas y filas de gladiolos o los agapandos morados y blancos. Y esa plantación de flores hace que las lomas se vean como sábanas de colores extendidas a lo lejos, como una pintura de Rodolfo Morales. Sé que ustedes quieren más bien que les cuente si en realidad tuve amores con Porfirio. El general Porfirio Díaz ahora, el presidente don Porfirio Díaz. Cuando lo conocí, era capitán y luchaba al lado de los liberales. Pero no estoy segura de querer comentarles cómo fue mi relación con este joven, porque muchos de los aquí presentes, en cuanto reciben una noticia, la comparten, la publican en sus redes. Y yo no sé si quiero que esto se haga viral, como dicen los jóvenes. Por eso no les tengo confianza para decirles cómo fue mi relación con este joven que tenía menos de 30 años. Tenía 27. Y yo andaba en mis 20, en aquellos tiempos de la guerra de Reforma. Porque él es 7 años mayor que yo. Y no tenía malos bigotes. Miren, allá algunos están haciendo sus cuentas sobre mi edad. Sacaron la calculadora. Bueno, háganlas. Hagan las cuentas. Yo soy vieja desde hace mucho. En realidad, soy vieja cuando puedo. Porque estoy trabajando y no solamente en la tienda, sino también en el pueblo. Ya quedó la escuela de niñas. Desde luego yo la construí y les pago a las maestras. También una escuela para niños, pero la que más me importa es la de las mujercitas, porque ellas deben de estar preparadas para lo que se ofrezca. Y luego está la banda de Amado Chiñas.
el mejor clarinetista que ha dado mi pueblo. Les he comprado los instrumentos, las partituras, los ensayos y las clases. El maestro Amado se fue a estudiar música a la Ciudad de México. Pero es que sin música, ¿cómo se va a vivir? Y sin los bailes de las velas. Yo organicé la vela Bini y la financié cada año. Esa vela no era de un solo pueblo, de un solo barrio, sino de todo Tehuantepec. Y luego trabajamos para traer el agua potable dentro de la ciudad. Y construimos el Palacio Municipal. Y arreglamos la catedral y el Jardín Hidalgo y el cementerio. Y cuando hubo inundaciones y otras tragedias como terremotos, pues hubo que resolver. Y hasta los puntos les dábamos su año nuevo, por lo menos que ese día comieran bien. Y cuando la epidemia de viruela, me traje médicos de Oaxaca y de la Ciudad de México. Y traje enfermeras y medicinas. Me traje a las Siervas de María, porque antes de que el doctor Eduardo Lisiaga fundara la primera escuela de enfermeras, las que daban ese servicio eran las monjas. Esto es lo que hago con lo que obtengo de mis negocios. La finca Santa Teresa, que está en la Mixtequilla, donde tengo tantos recuerdos, y que está bautizada así por mi santa patrona. Como ya les dije, está al día con la maquinaria con que producimos azúcar. Y también tengo otras dos fincas, Santa Clara y San Juan. Comencé a viajar al extranjero para aprender lo de la modernidad para la producción de la caña. De Cuba me traje los cogollos que habían sido premiados como los mejores. Y con eso hemos logrado una producción importantísima. Y ahora que estuve en La Habana, me reuní con los señores Morel y Bajamonde. Estos son empresarios azucareros. Son los que me vendieron los que fueron los piecitos de mi producción actual. Pero ahora me dieron otras muestras que han desarrollado ellos allá en La Habana. Estas muestras me las dieron para que las estudien los ingenieros agrónomos, porque tengo ingenieros agrónomos trabajando para mejorar los cultivos. Y hasta tengo una ingeniera forestal. Y también están trabajando para mejorar los frutales. Y todo esto ha valido la pena, pues la marca de nuestro azúcar obtuvo una medalla de plata en una exposición que hubo en Londres, en San Luis. La de Londres fue de oro. O sea que tengo 2 medallas por la producción de mi azúcar. Soy la única mujer mexicana que tiene estos premios y una de las contadistas empresarias mujeres en el mundo que ha recibido estas medallas. Por eso no tengo tiempo para sentir los años más que cuando me pongo a hacer memorias como ahora. Pero más todavía, después de muchos años de trabajo, cuando se creó el Banco de México, también en la época de Porfirio, porque antes en medio de las guerras pues no se creaban bancos. Me nombraron a mí representante de ese banco en esta región. ¿Se imaginan? Una mujer financista en esa época.
Y sí que tuve mis dificultades para tener estos logros. Y hasta mis enemigos, como ese tal Apolinar Marcos, Don Poli, que llegó a despojarme de un terreno. Luego lo recuperé, pero me quiso explicar impuestos que no me tocaban y me retenía mis mercancías en la aduana. Es que era vista aduanal. Por ejemplo, me detuvo las baldosas de mármol que compré en Italia para el piso de la catedral. Las retuvo varias semanas y llegó a ser presidente municipal. En un periodicucho que tenía su familia me decía de todo. ¿Y por qué me atacaba? Nada más por ser mujer. Es que para él, ser mujer era un impedimento para trabajar como yo lo hice. Y no pocos pensaban igual. Decían, las órdenes las dan los pantalones y no las aguas. ¿Y si no hay pantalones? ¿Nos dejamos morir las mujeres? Y cuando don Poli me colmó el plato, recurrí al mismísimo presidente. Para comunicarme con Porfirio tenía yo una clave telegráfica secreta. El presidente siempre me apoyó, porque nunca lo molesté con tonterías ni con peticiones injustas. Y yo solamente le decía la pura y neta verdad. Y él me respondía con mucha caballerosidad que estaba en la mejor disposición de atender las sugerencias que yo le hacía. En esa correspondencia nos hablábamos de usted. Claro que lo más importante para que el presidente me apoyara es el recuerdo de cuánto lo apoyé en esa guerra. Yo era su espía. Le pasaba informaciones de lo que hacían los conservadores, que en Oaxaca les decíamos los patricios. Yo soy liberal. Eso no se contradice con que yo era de la iglesia. No lo pongan en duda. Y yo era liberal porque el padre Mauricio López, que era un fraile dominico, siempre apoyó a los liberales. Yo lo vi. Cuando vino a informarle a la gente de razón, a darles explicaciones de que las leyes de reforma que había dado el presidente Juárez no eran en contra de la religión. Y a mí me molestaba que los conservadores quisieran engatusar a los vecinos con odio, que entre mi gente facilito se nos da. Pongamos Tehuantepec contra un pueblo que no digo su nombre, pero que se llama Juchitán, de un barrio contrario al resto de los barrios. De eso se aprovechaban los cangrejos, que así también les decíamos a los patricios. Yo le mandé a Porfirio la información de que había un destacamento reaccionario en un rancho que se llamaba Las Pícaras. Le mandé la información con un chamaquito, un Badonyu, tan chiquito que nadie sospecharía que llevaba un mensaje tan importante. Huye. Bien que se aprendía lo que yo le enseñaba. Era del barrio de San Blas. El capitán Díaz movió a su gente
en número menor que la fuerza que iba a atacar. Pero contaba con la sorpresa, porque no lo esperaban, ni lo sospechaban siquiera, y llegó en la mera madrugada. Fue una batalla reñidísima y hubo muchos muertos y heridos. En esa batalla murieron varios jefes conservadores. Y ahora recuerdo una costumbre que había entonces. Cuando se sabía de una batalla, la gente iba a verla, como si fuera un espectáculo, una función o un número de teatro. Esta batalla de las chícharas no, porque como les digo, no se anunció. Pero sí se sabía y muchas veces se enteraban, sobre todo las mujeres del mercado. ¿Quién sabe cómo? Sabían. Y entonces iba mucha gente a ver la batalla, llevaban sus sillas y había quien les vendía golosinas y refrescos. Yo no he entendido esa costumbre de ir a ver quién se muere y cómo, porque una batalla es algo pavoroso. Hay momentos de mucho terror. Para los que luchan, para los que huyen y para los que están esperando. Porque en la zozobra uno está medio viva y medio muerta. Y al final de la batalla, al recoger el campo, hay que sacar a los muertos. Y contarlos y ver si tienen nombre y de qué bando son. Y aunque es un dolor, este trabajo es peor para las mujeres que los buscan si no saben qué fue de ellos. Yo vi a las madres y a las hijas ir y venir corriendo como locas. Y hay que sacar a los heridos. Y todo en medio de un lodazal formado con la sangre. Y se queda uno embarrado con el espanto que cubre a los muertos. Y el espanto que también cubre a los que los mataron. Porfirio se fue a esa batalla, aunque tenía una bala incrustada en la cadera. Había sacado esa herida en otra pelea que había habido en la costa desde meses antes. ¿Sí? Anduvo con esa herida, con la bala como incrustada, hasta que un médico norteamericano lo operó. Este médico era de un barco que estaba anclado enfrente de Salina Cruz y lo sacó de ese apuro que ya llevaba tanto tiempo. Pero a las jícaras, así se fue a pelear y ganó.
era indispensable, porque los conservadores atacaban cuando querían. Hasta habían llegado a golpear a los centinelas en el mismo cuartel liberal de Tehuantepec. A pocos pasos de donde el capitán Díaz tenía su dormitorio. En esta ocasión, Porfirio tuvo que salir porque se armó una trifulca que no se sabía si era una batalla entre los propios, una pelea entre los propios centinelas, o si de veras los estaban atacando. Hasta que sonaron balazos, Porfirio tuvo que salir de ese cuarto donde tenía su catre de campaña. Y como les digo, eso ocurría a unos metros de esa puerta. ¿Cómo dice don Alfredo? Que con quién dormía el capitán, pues yo no sé. Lo de los centinelas que atacaron, a mí me lo platicaron. Me lo dijo mi amiga, Tonatati. Esta amiga, Petrona Esteva, que le decíamos Tonatati, se peinaba subiéndose las frentes y se las adornaba con puras flores de lino. Era un peinado precioso, pero yo no lo podía usar, ni modo que me peinara igual que esta. Esta me lo ganó, el peinado. Les decía que Porfirio estaba rodeado de enemigos y solo se hacía fuerte con la gente de Juchitán y con los del barrio de San Blas. Y también eran de su gente unos indios mijes de Gichicobi. Por ese triunfo lo hicieron mayor. Y yo digo que gracias a mí. Meses después, meses nada más, casi luego, le mandé información de cómo estaban las posiciones de los reaccionarios en la Mixtequilla. Es que yo andaba por todos esos lugares, vendía puros y jugaba a los dados y a las cartas con los soldados. Hay que ser muy joven para arriesgarse así. Ahora que yo andaba en pistolada, por si se ofrecía. Lo de la Mixtequilla, que está por donde ahora tengo la tienda de Santa Teresa, hizo que el presidente don Benito Juárez, que estaba en Veracruz, nombrara a Porfirio teniente coronel. Pero, ¿cuántos muertos tiene? ¿Cuántos quedaron lisiados? ¿Y cuántos enterramos? La guerra es cosa mala. Aquí en Tehuantepec, donde todo crece, llegó a haber hambre. Y muchos hombres se portaron como animales. No había ley ni garantía para nadie. Así que había que afiliarse a alguno de los bandos. Y yo fui liberal. Y triunfamos.
Pero luego vino la invasión francesa que trajo a Maximiliano. Y andábamos de guerra en guerra. Y allí las cosas cambiaron porque me arrejunté con Remigio Toledo. Este había sido liberal también, pero cuando la invasión se hizo fuerte, cambió de bando y se volvió imperialista. Yo creo que desde la tragedia de Chalchicomula, la terrible explosión del arsenal de Chalchicomula, ya andaba pensando Remigio en tomar esta determinación. Pensó que los republicanos se acabarían porque perdieron en ese estallido todo el parque y las armas y la pólvora. Los muertos, en su mayoría, fueron oaxaqueños, las soldaderas sobre todo. 1,700 personas quemadas. Pero seguro fue en 1865 cuando Remigio cambió de bandera. Lo tengo muy presente porque fue el peor año para los ejércitos mexicanos en esa lucha contra el imperio. Porfirio llamó a Remigio para que lo apoyara en la defensa de la ciudad de Oaxaca. Y Remigio se retiró con sus hombres y sus armas y sus caballos. Allí sí se abrió de capa. Porfirio ya era entonces general por sus triunfos que había seguido teniendo desde la guerra de Reforma. Y para la guerra contra el imperio ya era el jefe del ejército de Oriente. Y yo ya no era una muchacha. Eso había pasado. De Remigio sí les puedo contar. Porque todo mundo sabe que andábamos del brazo cuando él era el jefe imperialista en Tehuantepec. Le decían Ugi, o sea, serpiente de cascabel, que porque era malo, malo, malo como ofender a Dios en Semana Santa. Pero es que a mí me rodeaba la soledad. Hasta entonces había pensado que podía vivir una vida compartida y ser apoyada y protegida, respaldada y amada, deseada. Pero me habían hecho fama de mujer libertina, que porque viajaba sola, se habían dado en los cuarteles, o porque usaba pantalones para montar a caballo. Y entonces empecé a ver mi vida como esos atardeceres, con los cielos rosas o lilas. Pero para mí eso daba paso a una negrura que me agobiaba. Y acepté a Remigio Toledo. A Remigio lo dejé de ver como un año antes de que muriera. El imperio de Maximiliano finalmente fue vencido y los mexicanos imperialistas se amnistiaron o se huyeron, como Remigio, que se fue para Guatemala. Y luego regresó porque se iba a entregar, o eso dijeron, pero lo mataron en un camino, en una emboscada. Y yo volví a ser soltera. El gobierno de Oaxaca
me había dado un pequeño capital con el que empecé a ser comerciante viajera. Iba de aquí a la ciudad de Oaxaca y llevaba añil y cacao. Y hacía ese viaje a caballo, en una yegua que yo tenía preciosa. Por eso se llamaba Chica. Tenía una alzada, era tostada, con la crin negra. Hacía ese viaje con los arrieros y las mulas con la mercancía. En una ocasión nos fue siguiendo un águila. Y mi nahuala es el águila. Sentí su protección y supe que solamente comprendiendo las cosas como son, podría dejar atrás el dolor por lo que ya no es. Y así me convertí en la mujer fuerte que ahora soy. Desde luego no fue fácil, porque como ya les digo, no había mujeres que importaran productos del extranjero o que vendieran los productos mexicanos a otros países. Aunque para ustedes, señoritas, creo que las cosas están un tanto cambiadas. ¿O todavía hay señores que quieran frenar a las mujeres? No sé, ustedes me platicarán, porque yo no estoy en esta época. Pero volviendo a mi historia, cuando Porfirio fue presidente, no hizo cuestión de que me había rejuntado con Remigio Toledo, que había sido su gran enemigo aquí en Oaxaca. Aunque en realidad no me favoreció a mí, nos favoreció a todos los que trabajamos, porque hubo paz. Y eso marcó una gran diferencia. Porque aunque no fue total, eso no existe, y menos aquí entre oaxaqueños, ya no hubo guerras, ni invasiones, ni golpes de Estado contra el presidente. Se hizo un ambiente para trabajar y yo hice muchos negocios. El presidente Díaz creó muchos medios de comunicación para comerciar, porque ¿de qué me serviría comprar telas y otros objetos en Europa si no pudiera venderlos o traer las mercancías y cómo los iba a distribuir? Lo que la mayor parte de las personas ven son los ferrocarriles, tanto que el maestro Melesio Morales, que es un gran compositor de la Ciudad de México, hizo una sinfonía dedicada a la locomotora. Al final de la abertura
hace que el silbato de la locomotora se una a los demás instrumentos de la orquesta. El Ferrocarril Nacional de Tehuantepec es un logro incomparable. Creo que desde la época de Hernán Cortés querían unir con un camino los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. A ver si entienden mis señas. Es el Golfo de México y la península de Yucatán. Y sigue Centroamérica. Y el otro extremo de la República. Y en la parte más angosta, que es el Istmo, se buscaba construir ese camino de Coatzacoalcos, que entonces se llamaba Puerto México, a Salina Cruz. Y cuando México fue independiente y ya hubo ferrocarriles, hubo varios intentos por construirlo, como 9 intentos que se quedaron en dinero que se gastó, hasta ahora que se logró en el gobierno de Porfirio. Yo quiero pedirles que me esperen un momento, yo les voy a seguir platicando, pero quiero cambiarme de traje. Es que traigo este vestido desde que me subí al ferrocarril en Veracruz. Se quedan en su casa y yo les sigo platicando. Recuerdo la inauguración del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Vino el presidente con su esposa Carmelita. Y vino con una porción de embajadores y periodistas. 4 vagones del ferrocarril completos. He escuchado que ya rehabilitaron ese ferrocarril. El de mi época funcionó muy bien hasta que la revolución lo desmanteló y el puerto de Salina Cruz quedó abandonado, despoblado, y el canal de Panamá se inauguró y se llevó los barcos para pasar por allí. Pero según sé, ya no se dan abasto en Panamá, porque hay sequía en Panamá. Lo que sí sé de seguro es que se dio un gran empujón al comercio del mundo vía México. Como Estados Unidos, que podría llevar su azúcar desde Hawái hasta Europa, sin tener que ir kilómetros al sur por el estrecho de Magallanes. Y yo recibía mis importaciones llegando por el Golfo. Y podía mandar a la misma Ciudad de México lo que yo vendía, o lo que me enviaban, conectándome con el ferrocarril de Veracruz a la capital. Y los puertos de Coatzacoalcos y de Salina Cruz se volvieron ciudades importantes. Mientras duró el esplendor de nuestro ferrocarril, hubo mucha prosperidad en todos los pueblos cercanos a las más de 40 estaciones en ese trayecto.
Parece que es la banda del maestro Amado. Sí, ¿eh? Maestro, maestro Amado. Sí, llegué hace pocas horas. Lo espero mañana para repasar el repertorio de las piezas que vamos a poner en ese enfrentamiento con la banda de Don Poli. En Tultepec, a los enfrentamientos entre bandas les dicen topetones. Usted va a ganar ese topetón contra la banda de Don Apolinar. Estoy segura. Hasta mañana, maestro. Muchas gracias por su paciencia. Con este vestido me siento mucho más cómoda. ¿Van a creer que me atribuyen a mí haber contribuido en cómo se modificó recientemente? Es que traje encajes de Bélgica y de Holanda, y terciopelos y otras telas de Inglaterra. Me fui a Manchester. Siempre ha sido muy hermoso nuestro traje de tehuantepecana. Tehuana le dicen ahora. Y los europeos y norteamericanos que venían pensaban que éramos algo livianas por usar estos trajes que a veces eran muy cortos y sin mangas. Pero pues es el calor aquí en Tehuantepec y en todo el istmo así es, muy cálido. Y tan bello es nuestro traje que cuando las fiestas del centenario envié a 20 muchachas con vestidos elegantísimos. Las envié a la Ciudad de México para los festejos. Y las señoritas lucieron mucho porque hay vestidos del diario y vestidos de fiesta.
Y cuando se inauguró el ferrocarril, en Salina Cruz fue la ceremonia, también recibimos al general Díaz con señoras y señoritas vestidas con trajes de tehuantepecana. Y al final de la ceremonia, en el baile que hubo por la noche, Porfirio bailó con una de las señoritas que más destacaba. Es que a Porfirio le gustaba mucho el baile, como a la maestra Gaby. Al día siguiente de la inauguración, Porfirio y Carmelita fueron a mi casa. Y allí los recibí como se recibe en Tehuantepec, en todo el Istmo, a las personas importantes. Les ofrecí una cena porque los sabores de la comida se quedan en el recuerdo de quien conoce estos platillos del Istmo, porque en ellos está la tierra que los produce y el agua del mar y del río que los crea, y el viento que mueve los placanares y la milpa. Aquella noche servimos cochito al horno y tlayudas a las brasas y totopo de vélado. Y tamal de mole de guajolote, que es mi preferido. Y también dimos chocolate y bufi, el delicioso atole espumoso que se hace moliendo los pétalos de la flor de guiechache. También hubo mezcal, pero muy medido. Salud, salud. También hubo aguardiente de mi destilería, que también se sirvió moderadamente. Esto del ferrocarril servirá para aclarar esa mentira de que yo fui el amor en la vida de Porfirio, que yo le pedí que el ferrocarril pasara enfrente de la puerta de mi chalet para facilitar sus visitas. Eso es imposible porque cuando se inauguró el ferrocarril, ya les dije en 1907, yo todavía no había construido esta casa, ni sabía cuándo la iba a levantar. Y el colmo, que cuando venía a verme, Porfirio daba indicaciones de que la máquina disminuyera su velocidad para bajarse con el ferrocarril andando, caer en mis brazos. ¡Qué historia! ¿Cuándo ocurrió eso? Porque cuando se inauguró el ferrocarril, Porfirio ya tenía 77 años y yo 70. Ya veo al general saltar del estribo del tren como si fuera un palomo, como si fuéramos los dos muchachos ansiosos. Hablarles de todo esto me da endaribana. Ustedes le dicen nostalgia. Y me queda pendiente decirles o no decirles si mi relación con Porfirio, el joven Porfirio, llegó a mayores. Como ya les dije, el río es primordial. Y en aquella época yo creo que todavía las parejas de amantes se iban al río. Luego
lo pondrían cantando. Ay, de mi Llorona, Llorona, llévame al río. Y no era para pescar o para nadar, o bueno, depende qué se iba a pescar o dónde se iba a nadar. Yo creo que no es importante si me llevé al río o no me lo llevé al capitán Porfirio Díaz. Creo que lo que importa es lo que yo he hecho con mi vida, mi lucha y los deseos de beneficiar a otros, y no mi relación ni con el presidente, ni con Remigio el imperialista. Y al traerme estos recuerdos, me llega el aroma de la Guie Schumann, la flor que adornaba mi camino cuando empecé a comerciar de aquí a Oaxaca, o cuando juntaba información para los liberales. Esta flor crece en árbol, flor que se desgrana. Le dicen también flor que vibra, o flor que perfuma la gloria celestial. Y es la flor de Xaguetegui Chilayú, el inframundo. Esta flor me acompañó en mi sepelio y es la vela que alumbró mi camino en mi último viaje al espacio infinito, al Liobá. Con esta flor y su aroma, regreso a reunirme con los que nos enseñan que nada permanece y a quienes he recordado en estos minutos gracias a ustedes. Actuó para ustedes Clara Guadalupe García. Al piano, la maestra Blanca Pineda. Actuación especial de la maestra Diana Franco. En la asistencia técnica tuvimos a Alejandra Juárez González. Muchas gracias por su amable atención. También gracias a todo el equipo técnico del Castillo de Chapultepec, del Museo Nacional de Historia. Gracias a todos. Gobierno de México.